Muy buenas tardes. Hoy inauguramos programa, sección y realmente todo, porque hoy debutamos. España Online Educa es un programa que nace para dar voz a la plataforma cívica con el mismo nombre, España Online Educa, que nació con vocación reivindicativa y para dar voz a todas aquellas injusticias que se han estado forjando durante la pandemia relacionadas con la educación que están recibiendo los niños en las escuelas e institutos. Hablaremos de las condiciones en las que se están dando y recibiendo la educación, del cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias en los colegios, de las ratios, de la distancia de seguridad, de los aerosoles, de los purificadores de aire con filtros SEPA, de los medidores de CO2, de la realización de las pruebas a los contactos cercanos, de su seguimiento, de los protocolos, de la obligatoriedad de la presencialidad en las aulas, de la educación online como opción en tiempo de pandemias, de las persecuciones a las que están siendo sometidas miles de familias que han decidido proteger la integridad de sus hijos y la de sus familias por ser alguno de ellos personas de riesgo susceptibles al COVID, o porque simplemente ven inseguros los colegios y lo sienten como un foco de contagio. Y también, por supuesto, de otros de los grandes protagonistas de la escena, de los profesores, de su seguridad en las aulas, de sus derechos, de sus obligaciones, del papel importantísimo en esta pandemia y de sus voces que nos contarán cómo lo están viviendo en primera persona. Y por eso hoy quiero comenzar este programa de la mano de uno de tantos colectivos que han sido silenciados durante esta pandemia, los profesores. Los profesores, ¿qué papel tan importante han asumido y están asumiendo durante esta pandemia? Un papel en ocasiones voluntario y en muchas otras impuesto. Víctimas o verdugos. La que os habla, María Amparo Martínez Marián, y sin más, hoy os voy a presentar a los profesores que nos acompañan. Jesús Moreno León, doctor en informática y profesor de secundaria y formación profesional en Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Maribel, profesora en un instituto de Tarragona de segundo y tercero de la ESO. Y Jesús Flores, profesor de bachillerato de latín y griego en un instituto de Ceuta. Tengo que recalcar o resumir que para mí es muy importante este programa porque se va a dar voz a la otra cara de la moneda, como son los profesores, una parte importantísima en la educación. Ellos, al igual que miles de familias, también han sufrido y están sufriendo de manera distintas en las tres situaciones. Por una parte, la violencia administrativa a la que se nos está sometiendo tanto a padres como a profesores, que nos lo contarán ahora ellos mismos, cómo se han enfrentado a ella, cómo lo están sufriendo e igualmente nos van a contar el déficit que hay en las aulas, realmente el peligro que se ve en las mismas. Y por eso, sin más, les quiero dar la palabra a ellos, que este programa ha sido especialmente realizado precisamente para eso, para que no se nos calle la voz, para alzar la voz y para que se dé a conocer esta situación que tan violentamente están sufriendo tanto profesores como familias. Por eso, sin más, le doy la palabra. Quiero que empiece Jesús Moreno, que nos va a contar cómo lleva ya unos cuantos meses en esta lucha. Él lleva desde el comienzo
del colegio de huelga porque, bueno, porque veía que los protocolos eran insuficientes y no veía seguridad en las aulas. ¿Esto es así, Jesús? Pues sí, muchas gracias, Amparo. Pues en efecto es así, ¿no? Yo en septiembre me incorporé a mi nuevo centro educativo y bueno, cuando vi cómo se estaban organizando las cosas, viendo que era imposible mantener la distancia de seguridad en muchas ocasiones, que se superaban las ratios recomendadas por el Ministerio de Sanidad, en fin, que las condiciones laborales no cumplían y no respetaban la legalidad vigente, pues decidí seguir una huelga indefinida que ha convocado un sindicato que se llama Docentes por la Pública, que es muy pequeñito, pero muy guerrillero, y Es lo que que nos hace falta, guerrilleros, sí, guerrilleros. sí, y que pensando bueno, en dar cobertura legal a los docentes que, como yo, como es mi caso, no estamos dispuestos a que se nos obligue a trabajar en condiciones que no respetan la normativa, ¿no? Además, el 24 de septiembre, cuando Sanidad y comunidades autónomas modifican el protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos, modificando la definición de contacto estrecho para no tener que realizar pruebas a los compañeros ni a los docentes cuando se produce un positivo en el aula, pues esto me reafirma totalmente en mi postura, ¿no? Porque es que el protocolo no se cambia para que no se produzcan contagios, sino que se cambia para que no se detecten los contagios cuando se producen. Que esto es una absoluta barbaridad y es algo que, desde mi punto de vista, debería ser inaceptable. Es un engaño masivo al que estamos colaborando muchos docentes y al que estamos engañando a toda la sociedad y especialmente a las familias, ¿no? Así que... Jesús, perdona, es que creo que es muy importante lo que acabas de decir. Y perdóname que te haya interrumpido, pero es que creo que hay que recalcarlo porque has dicho que ellos pueden ser cómplices. ¿Por qué piensas que los profesores no siguen, o sea, no denuncian esta situación? Porque efectivamente para mí también resulta muy grave todo lo que acabas de decir, que no hacen este tipo de pruebas no para evitar, sino para no detectar. ¿Cómo se puede hacer uno cómplice de una situación tan grave? Porque me parece gravísimo lo que acabas de decir. Bueno, a lo mejor no me expresa correctamente. Yo creo que esto no es decisión de los docentes, ni es un protocolo que establece Sanidad con las comunidades autónomas Sí, sí, y, me ha quedado que claro los... que efectivamente no es de los docentes, pero ¿cómo no se suman? Quiero decir, los docentes. Está claro que esto es una decisión de la administración, obviamente. Los docentes no tienen nada que ver, pero que Exacto. cómo se dejan atropellar de esa manera. Bueno, pues hay muchas situaciones. De todas formas, bueno, no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo. Yo hablo con muchos compañeros que están absolutamente convencidos de que los centros educativos son muy seguros y cuando hablo con ellos y discutimos de la situación, ellos están muy convencidos. Yo creo que es que mi postura es que no es así, no es así y además las administraciones han dado pasos para evitar que se puedan tener evidencias de que esto no es así, ¿no? Se han modificado los protocolos para no hacer pruebas y como no hacer pruebas, pues no se detectan casos, ¿no? Y si alguien se contagia, se va a contabilizar como un contagio en el ámbito familiar y no en el escolar, porque evidentemente no hemos hecho pruebas a compañeros, ¿no? Esta es una discusión que yo he tenido con muchos compañeros que hacen un trabajo fantástico. Yo tengo que decir aquí que estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de los docentes hacen un trabajo fantástico y lo hacen porque creen que debe ser así, ¿no? Y que si no hubiera sido por ese trabajo fantástico que hacen la mayoría de los docentes, la situación sería mucho peor de la que tenemos actualmente, ¿no? Así que no me gustaría tampoco que nadie malinterpretase las palabras No, y que... yo comparto igualmente lo que acabas de decir, tu opinión. O sea, hace una labor fantástica. Estoy contigo. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con esa visión de unos centros seguros y en los que no hay contagios. De hecho, las propias cifras que comparte el Instituto de Salud Carlos III y el propio Ministerio de Sanidad, pues desmontan este mantra con el que nos han machacado los medios de comunicación y los propios representantes de las administraciones educativas. Así que bueno, pues yo he presentado distintos escritos, peticiones y reclamaciones solicitando que o bien me asignen a un centro de trabajo en el que sí se cumpla la normativa vigente y en caso de que no sea posible, pues que me permitan teletrabajar durante toda mi jornada, que de hecho es lo que me recomienda mi médico de cabecera. Yo trabajo, fíjate Amparo, yo soy profesor que este año estoy dando clase en un ciclo de informática para Fíjate. alumnos adultos
en concreto en el ciclo de desarrollo de aplicaciones web. Es decir, que todos los alumnos tienen internet, tienen ordenador, tienen competencias digitales para poder seguir las clases sin ningún problema. Pero no hay forma. Yo con todas las conversaciones y reuniones mantenidas con representantes de la administración, siempre me dan la razón, me dicen, sí, sí, es que tienes la razón y la normativa dice lo que tú afirmas en tus escritos, pero es que tenemos las manos atadas y dependemos de lo que nos ordenen desde arriba. Esto es la respuesta que yo recibo en todas estas conversaciones y reuniones. Así que, por mucho que me duela que mi alumnado no esté pudiendo aprender y formarse como debería debido a mi huelga, pues me temo que mientras no cambien las condiciones, yo voy a seguir así todo el curso académico. Jesús, entonces, ahora, por ejemplo, tu puesto lo está ocupando otro profesor. ¿Han tenido que poner otro profesor en tu... o cómo se está cubriendo tu asignatura? No se puede cubrir con otro profesor, eso sería un acto de, vamos, se atentaría contra mi derecho a ejercer la huelga y por tanto ahora mismo mis alumnos no están recibiendo clase en mis asignaturas. Que, fíjate, por ejemplo, los alumnos del segundo curso de FP, del ciclo de grado superior que yo imparto, en unos meses se tienen que incorporar a las empresas y bueno, hay dos opciones. Si no se les aprueba la asignatura porque no se ha podido evaluar porque yo no les he dado clase, pues tendrán que repetir y no podrán incorporarse a las empresas. O si alguien les hace una evaluación extraordinaria, que es una opción que me han comentado, que están barajando, pues lo harán, pero sin haber recibido clase y por tanto van a ir a las empresas sin tener la formación necesaria para incorporarse con todas las garantías a un puesto de trabajo. Por tanto, es una situación en la que, bueno, evidentemente, los más perjudicados son los estudiantes. Es una situación que se podría solucionar muy fácilmente, porque yo estoy absolutamente dispuesto a dar clase telemáticamente y tenemos todos los medios para hacerlo, plataformas, simuladores, todo tipo de medios, pero es una decisión que no quieren dar su brazo a torcer, porque por lo que me dicen de manera también informal, en alguna conversación que hemos tenido, se abriría la puerta a que otros muchos docentes siguieran este camino y se acogieran o solicitaran también esta modalidad, ¿no? Pero resulta, por lo menos a mí me resulta cuanto menos kafkiano, ¿no? La situación concreta que nos estás contando. El profesor de informática que tiene que dar el módulo de informática a tus chicos, que todos tienen herramientas, tú las tienes, ellos las tienen, no hay ningún problema de que esa asignatura se siga online y que, no sé, llamarlo cabezonería. Es que no entiendo, a mí se me escapa también la razón, porque cuando algo es viable, no se puede hacer. Pues sí, es bastante incomprensible. Yo, bueno, como tú sabes, Amparo, me estáis ayudando tú y Sí. tus compañeros a valorar diferentes opciones legales para seguir adelante con mis reclamaciones. Además, me consta que el sindicato Comisiones Obreras, partiendo de uno de mis escritos y una de mis demandas, pues va a presentar una denuncia frente a la Inspección de Trabajo, una denuncia a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por vulneración de la normativa sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos biológicos. Y es que, bueno, yo hablo con muchos compañeros que me dicen, no, pero es que en mi centro se cumplen todas las normas. Bueno, yo creo que es que hay muchos docentes y muchas familias que no conocen toda la normativa, porque eh, desde el mes de junio en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo modificaron la Directiva 2000/54/CE para incluir el coronavirus en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos y lo clasificaron con un nivel de riesgo de grupo 3. Y en esta resolución se indica que todos los Estados miembros deberían poner en vigor a más tardar el 24 de noviembre de 2020 todas las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas para que esto tenga efecto, ¿no? Eso es, y no han Por hecho tanto, absolutamente nada. eso es, desde el 24 de noviembre es obligatorio en España que los centros de trabajo cumplan, entre otras cuestiones, tengan disponibles filtros SEPA. Es obligatorio desde el 24 de noviembre. Y en la inmensa mayoría de los centros educativos no disponen de esos filtros SEPA. Por tanto, la inmensa mayoría de los centros educativos está vulnerando la normativa vigente sobre la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos biológicos, de los trabajadores y de los estudiantes. Y por Es que tanto, están, efectivamente, Jesús, es que están en las mismas condiciones, tanto vosotros como efectivamente, los menores. Y de hecho a mí me hace, es curioso el dato que has dado, porque yo cuando tuve la reunión con el Ministerio hace poquitos días, antes de que saliera ya definitivamente aprobada la ley CELA,
les expuse efectivamente el incumplimiento de esta directiva europea y como que no les importó absolutamente nada. O sea, pero vamos a ver, ¿saben ustedes que a partir del 24 de noviembre tenían obligación y no lo están cumpliendo? ¿Dónde están los filtros EPA? Bueno, estamos en ello, ¿cómo que ya veremos? O sea, ¿cómo que ya veremos? Es que ya ha pasado el tiempo, tenían 5 meses para hacer la transposición de esta directiva y no han hecho nada. Sin comentarios, pero que me parece muy triste que en todo este tiempo el gobierno no haya, ni el gobierno ni las comunidades, porque, claro, tienen transferidas las competencias, no hayan hecho absolutamente nada y hayan dejado totalmente indefensos a los centros, a los profesores y al alumnado, y que estén mirando todo el mundo hacia otro lado. Me gustaría preguntarte, Jesús, ¿cómo lo ven o qué dicen tus alumnos? ¿Que ante esta situación se quejan, no se quejan, te apoyan? Pues los alumnos se quejan, evidentemente ellos son los más perjudicados. Yo también económicamente, pero ellos con respecto a su formación, que a largo plazo tendrá mucho más impacto, ¿no? Ellos son los máximos, bueno, los que Quiero están decir que sufriendo si las con su consecuencias, ¿no? queja hacen algo de presión sobre... Pues me consta que han puesto, bueno, han presentado escritos a la dirección del centro, las han elevado a otras instancias dentro de la Consejería de Educación, incluso han mandado alguna carta, creo, a los medios de comunicación, que no me consta que haya sido publicada en ningún sitio, que esto es otra cuestión que daría para, quizá para un programa Sí. aparte, con- cómo se están comportando algunos o muchos medios de comunicación con la cobertura de estas situaciones Mm. de la pandemia en centros educativos, ¿no? Pero claro, los alumnos se quejan evidentemente porque es que ellos no están recibiendo la formación a la que tienen derecho, podrían estar recibiéndola si alguien de la Consejería de Educación diera su brazo a torcer y dijera, bueno, pues que estas clases se impartan telemáticamente, pero no quieren pasar por el aro, digamos, no quieren dar pie a esa posibilidad y por tanto los máximos perjudicados son los estudiantes que no reciben la formación que deberían, ¿no? Uh-huh. Pues súper interesante tu testimonio. Ojalá esto llegue a muchas personas y se hagan eco de esta situación. Y pues con tu permiso voy a pasar a darle voz a Maribel. Maribel pues tiene un caso, no es parecido, pero sí también ha luchado en los tribunales para conseguir unas medidas cautelares, igualmente ha luchado por que le dieran el teletrabajo y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu lucha, cómo está siendo. Maribel, Sí, buenas tardes a todos buenas los tardes. compañeros y Amparo. Entonces, ¿sabes? La verdad que lo mío es un periplo, porque todo comienza pues en verano, cuando después del estado, bueno, cuando se acaba el estado de alarma, que aún no se ha acabado, nos solicitan a todos los profesores catalanes que hagamos un escrito de responsabilidad y seleccionemos qué tipo de patologías, más bajito, qué tipo de patologías tenemos para que se los clasifique dentro de un baremo de riesgo o no. Entonces, ¿qué sucede? Que hay, mira, te lo digo así de memoria, hay unos 11.000 docentes, hay unos 11.000 compañeros que marcan la casilla conforme tienen alguna de las patologías que los convierten en personal vulnerable frente al COVID. Y bueno, y a fecha de hoy, solamente 800 consiguen que las mutuas privadas, que esto para más INRI, o sea, estamos hablando del departamento de enseñamiento que es público, que pertenece a la administración pública, y estos señores contratan a mutuas privadas para evaluar a sus trabajadores. Entonces, claro, evidentemente, pues de 11.000 personas, solo 800 consiguen pasar un baremo positivo de cara a la mutua, que les hace tener una baja laboral justificada por riesgo frente al COVID. Y sin embargo, los otros, hasta, imagínate, o sea, más de 10.000 personas se quedan fuera y dejan de ser de riesgo, entre ellas yo. Entonces, ¿qué ocurrió en mi caso? Pues yo tengo un par de patologías importantes, tengo un asma bronquial descompensada y tengo una enfermedad muy rara que es espondilitis anquilosante, que te afecta pues, a los huesos, a los músculos y es autoinmune.
Entonces yo con todo ese bagaje, a mí me dice la mutua que me vaya a trabajar solamente con una FFP2 y una distancia de seguridad. Bueno, vamos a ver, ¿qué distancia de seguridad puede tener un profesor en un instituto o en un centro de primaria o dando infantil? Es que si tú eres profesor sabes perfectamente que no puedes mantener una distancia de 1,5 metros de seguridad, ya no con tus alumnos, sino con tus compañeros. Bueno, entonces resulta que a mí me obligan a incorporarme y yo los denuncio. Digo, no, yo voy a denunciar porque yo me parece que sí que soy de riesgo y no me da la gana de jugarme la salud cuando sé que puedo estar... Porque es que, eso que decía el compañero Jesús, nosotros, todos los profesores, demostramos que podíamos realizar nuestras tareas de forma telemática durante 3 meses, que duró el estado de alarma, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que de pronto la administración se convierte en un muro y se niega totalmente a que impartamos telemáticamente nuestros conocimientos. ¿Qué problema hay? Si es que, como decía Jesús, sus alumnos son de informática y tienen conocimientos y son adultos. Pero es que cualquier estudiante, incluso mi hijo que va a primaria, ya tiene cierta capacidad de relación. Hombre, si los niños nacen con un móvil en la mano. Entonces, es que es totalmente kafkiano, es que estamos en el siglo XXI. ¿Qué sucedió? Yo denuncié, gané no es una demanda, gané las cautelares y en ese momento una jueza decreta y dice en el informe que emitió que efectivamente, como dice Jesús y como dirá el otro compañero, que no me acuerdo el nombre, pero Jesús como también. dicen ellos, ¿cómo? Jesús también. Jesús, vale, perdón. Pues como decían los dos Jesús, vamos a ver, es que una jueza admite en su informe que un centro educativo es un sitio de riesgo, ya no por ser vulnerable, sino por la capacidad de contagio que hay en un espacio cerrado, con un montón de personas apegotonadas sin cumplir lo que mencionaba Jesús de las medidas de ventilación, que no hay filtro SEPA, y no hay ni medidores de dióxido, es que no hay nada. Es que yo tendría que dar clases, porque yo fui el día 1 de septiembre a mi centro para ver en qué condiciones yo podía trabajar. Y a partir de ahí, el día siguiente puse la demanda. O sea, yo tenía que estar en una clase con casi 30 alumnos. Y el espacio entre pupitre y pupitre era de medio metro. De medio metro, esas eran las condiciones. Entonces una juez reconoce que efectivamente que en los centros educativos se dan las circunstancias para que el contagio sea mayor, cosa que se empecinan, como ha dicho el compañero, en negar obtusamente, como en la escuela segura, lo repiten tanto que parece la frase aquella que decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, ¿no? Bueno, una mentira, a base de repetirla muchas veces, se convierte en una verdad. Eso es lo que explicaría también lo que comentaba Jesús de ese estado en el que se encuentran muchos compañeros que no dan un paso al frente, porque al final se lo han creído. Hay mucha gente que se piensa que es verdad, que las escuelas tienen como una especie de, no sé, una pantalla protectora y que allí el virus no entra, cosa totalmente absurda. Pero bueno, a lo que iba, a mí me concede la juez las cautelares y obliga al centro educativo a aquello de teletrabajo. Es decir, les obliga, porque estos señores también se habían negado en bloque, como le pasa a Jesús, a que yo impartiera, telemáticamente mis clases. ¿Qué pasa? Que estoy en septiembre, octubre, recibo una llamada del director. El director me dice, mire, yo preferiría 1000 veces que usted se cogiera la baja a que me venga con el teletrabajo. Así. Y yo le dije, vamos a ver, yo, y supongo que Jesús está en la misma situación y todos los compañeros, yo, es que da la casualidad que yo no voy a coger la baja porque yo quiero trabajar, pero quiero trabajar en unas condiciones seguras. Yo no estoy llegando a trabajar, yo quiero trabajar, pero si usted me está diciendo que es imposible que yo teletrabaje, pues por eso he denunciado. Pedía explicaciones de por qué había demandado. Digo, pues vamos a ver, pues porque yo tengo derecho a seguir ejerciendo mi labor docente y hacerlo con seguridad. Y por eso he recurrido a la ley, pues porque ustedes y el Ministerio de Educación, y no voy a decir palabrotas, pues se han negado de manera tajante a que nosotros continuemos ejerciendo nuestra labor. Bueno, pues ¿qué sucedió, Amparo? Pues que septiembre, octubre, hasta el 9 de octubre, yo estoy ahí, pues sigo cobrando, pero no me dejan trabajar. Y el 9 de octubre recibo una llamada del instituto que me dice que puedo empezar a teletrabajar de un día para otro. O sea, y entonces me proyectan en una pantalla y a través de videollamada, como estamos haciendo ahora, pero a través del Meet, pues yo imparto mis clases y no hay ningún problema. Y ningún niño se queja, ningún padre se queja. Contratan
pues lo que decía Jesús, en mi caso no, en mi caso contrataron a una persona expresamente que todavía está ahí porque tiene plaza hasta el 30 de junio para conectar los aparatos y para que los niños pues pudieran verme y para darme soporte, impartir algo de las clases, pero sobre todo para que hubiera una persona físicamente allí con los niños que son adolescentes, ¿no? Son de segundo y tercero de la ESO. Bueno, pues todo ya así, hay un error administrativo, me archivan el caso, yo vuelvo a demandar, me deniegan las cautelares, me dicen que me tengo que volver a reincorporar, bueno, y ahí es cuando yo voy a ir a mi puesto de trabajo y me da un ataque de ansiedad tan fuerte que me tengo que bajar del autobús, acabo en el hospital de urgencias, en el Vendrell, y allí me diagnostican que trastorno de pánico con ansiedad generalizada, bueno, un cuadro. Yo que toda mi vida he sido súper happy, que no he tenido problemas mentales ni problemas de nada en mi vida. Y bueno, y me tengo que coger, y me tengo que coger la baja, o sea, y además me comunican que me tengo que incorporar un sábado a mediodía. Un sábado a mediodía. O sea, es que, y sin ninguna explicación, no, es que bueno, como no se le han dado las cautelares, pues usted tiene que reincorporarse al puesto de trabajo. Y bueno, y ahora me encuentro, pues porque encima que no me han dejado pues desempeñar mi labor docente, encima me han causado un trastorno mental, porque yo me estoy medicando, Amparo. Yo ahora mismo tomo pues 2 o 3 pastillas de alprazolam, depende de cómo me encuentre, y tengo problemas más o menos graves para salir a la puerta de la calle. Porque me entra como una cosa y no puedo hacer vida normal. Es que realmente no puedo. Entonces, claro, digo, bueno, y me estoy pagando encima de mi bolsillo una psicóloga privada porque la seguridad social está colapsada. Encima. O sea, que encima yo me tengo que pagar mi propia terapia. Porque, y bueno, ya todo esto, no tengo una noticia del centro educativo. De los niños sí. De mis niños sí. Que me envían el correo y cómo estás, profe, cómo te encuentras, y pues mira, pues menos mal, ¿no? Que queda un poco de humanidad y de empatía, ¿no? Menos mal. Pero del resto de la comunidad educativa nadie dice nada. Pero es que, volviendo al hilo de lo que decía Jesús, que por qué esa inmovilidad en nuestro colectivo, aquí en Cataluña, ¿sí? ¿Por qué ese silencio? Es una pregunta que... Sí. Yo puedo contestar por lo que aquí en Cataluña nos atañe, sí que le puedo encontrar una explicación, porque nosotros hace 3 años nos aprobaron un decreto en educación que se llamó el decreto de plantillas, que en realidad es una especie de privatización de la enseñanza pública. ¿Qué ocurrió? Que se dio poder, como si fuera una empresa privada, a las direcciones de los centros educativos. De manera que yo soy interina. Entonces, cualquier funcionario interino, que cada año pues, te toca un centro, o bueno, o te quedas en el mismo, lo que sea. Pues a partir de ese momento, Amparo, lo que sucedió es que las direcciones proponen a los trabajadores que quieren que sigan en el centro educativo. A ver, ellos no te pueden echar, porque es empleo público, no te pueden echar, pero de alguna manera te coaccionan, te extienden un papel y te dicen, bueno, nos interesa que sigas. ¿Qué pasa? Que la gente, pues para quedarse en el mismo puesto de trabajo, con una mínima estabilidad, 2, 3, 4, 5, 6 años, hasta que aparezca el funcionario que apruebe las oposiciones, que eso ya es otra historia, y que entre en esa plaza, que reclame la plaza, esas personas tienen la ilusión de estar en un puesto más o menos fijo. Pero a cambio, ¿qué pasa? Pues que esas personas tienen que seguir, bueno, como decimos aquí, fil per randa, o sea, punto por punto, todo lo que diga la dirección. Es como si estuviera en una empresa privada. Tú tienes que hacer todo lo que el jefe te diga. Te tienes que tragar sapos y culebras, y si ves que algo se está haciendo mal, como es esto, la situación que vivimos actualmente, que explicaba Jesús, que no se cumplen las medidas de seguridad, que no hay ventilación suficiente, que no se hacen PCRs. Amparo, es que los niños, yo sé por compañeros míos, están yendo muchos con la misma mascarilla de septiembre. Han llegado con la misma mascarilla de septiembre hasta diciembre, porque no tienen recursos económicos para costeárselas. Que ese es otro de los puntos que yo creo que están vulnerando desde el Departamento de Educación, porque todo lo que sea público tiene que correr a cargo del Estado. Lo que no puede ser es que si estamos en una situación excepcional como esta pandemia, que a los críos que no tienen recursos económicos, a esas familias, les obligues a que inviertan, pero si no tienen ni para libros ni para material. ¿Cómo van a pagar las mascarillas? Pues esa es otra. Es que hay muchas razones, y con todo eso, pues los compañeros que están ahí, que dicen, bueno, es que si no, no me van a renovar el año que viene, y se callan. Y esto en Cataluña, ¿eh? Exacto, esto es lo que está pasando en Cataluña.
Y los que protestamos, los que nos rebelamos, pues claro, a nosotros no nos confirman nunca. Nosotros vamos pasando de centro a centro, o claro, porque somos los folloneros, somos los que nos quejamos, somos los que protestamos. Entonces, claro, no te interesa que tener un trabajador pues que reclame sus derechos, porque realmente no lo hacemos con ánimo de hacer daño a nadie, sino simplemente que reclamamos por lo que es nuestros derechos. Es que está tan triste como eso es. Sí. Esta es la situación y por eso nadie se queja. Y los que se quejan, pues, oye, mira, pues fuera. Sí. Es penoso, o sea, lo que cuentas es penoso y la verdad que da hasta vergüenza, ¿no? Escuchar los planteamientos que nos estáis contando. Yo os voy a dar algún dato, quiero recalcar algún dato, simplemente de la incidencia que tenemos, pues el último dato del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada del 24 de diciembre, en España era de 262,79, en Cataluña de 312,21. En Ceuta de 112,06 y en Andalucía de 149,92 y en Madrid de 376,71. A mí es que también me llama mucho la atención que con estas tasas de incidencia que no se planteen ni se hayan planteado, bueno, ahora porque estamos en periodo vacacional, pero hemos tenido estos datos incluso mayores y que no se hayan planteado el cierre de colegios y volver otra vez al confinamiento y al teletrabajo como hicimos en marzo. No sé qué opináis vosotros sobre este tema, sobre una posible vuelta al mes de marzo, a la opción de las clases telemáticas como en el mes de marzo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hola? Sí. ¿Me escucháis? Hola. Sí. ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, escuchamos, te Amparo. escuchamos, Amparo. Vale, pues contestadme quien queráis. Yo iba a decir que en muchos países esa ha sido la situación en los últimos meses. Muchos países en los que se ha disparado y con menos niveles de los que tenemos actualmente en España han decidido cancelar las clases presenciales porque la evidencia ha demostrado que evidentemente los centros educativos pues son uno de los grandes motores de la pandemia. Y tenemos países que son los que mejor han gestionado la situación y que tienen unas cifras de muertos por habitante mucho más bajas que las de España, y que en el momento en que en cualquier región detectan que la incidencia acumulada empieza a dispararse, rápidamente una de las primeras medidas que toman es el cierre de centros educativos. En Australia lo han hecho, en Nueva Zelanda, en China, en Hong Kong, en Singapur, en fin. En Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos ni siquiera, hay muchos estados en los que ni siquiera han empezado las clases en septiembre, han estado cerradas por el primer trimestre. Y en Europa, países que como España habían decidido que las clases eran fundamentales y por eso habían hecho un esfuerzo muy grande, contratando muchos más docentes que en España, llegando a acuerdos con los ayuntamientos para que cada colegio tenga un parque, que el parque está cerrado en exclusiva para los colegios para que puedan disponer de él durante el horario lectivo, en fin, haciendo un verdadero esfuerzo porque están convencidos de que la educación es esencial. Pues incluso en esos países que han tomado muchas más medidas que en España, a lo largo de este primer trimestre han tenido que modificar el calendario escolar y cerrar los centros educativos como medida de control de los contagios. Por ejemplo, Alemania, que ha alargado el periodo vacacional, ha adelantado las vacaciones y ha retrasado la vuelta a los colegios. Eslovaquia, Polonia, Grecia, Austria, en fin, la lista de países que ha modificado su plan inicial en función de la evidencia es larguísima, y terminamos antes diciendo quiénes no lo han hecho, que es España y Francia, básicamente. ¿Pero por qué pensáis que aquí no lo hacemos? Bueno, yo tengo varias, tampoco quiero que me metan en la cárcel después de esta videoconferencia, Amparo. Tengo varias ideas. Es una opinión, ¿eh? Siempre bueno, si dices es mi opinión,
En España yo creo que no solo pasa en el ámbito educativo, sino que hay la naturaleza de nuestro mercado laboral, la formación de los directivos y de los empresarios en España hace que la presencialidad sea más importante y más valorada que en otros países de nuestro entorno, incluso muy cercano. Hay varios factores que influyen, pero ya digo, no solo es en el ámbito educativo, en todo el ámbito laboral, las empresas son muy reacias a instalar el teletrabajo porque no tienen confianza en sus trabajadores por una serie de motivos, ¿no? Partiendo también de la formación de los propios empresarios en nuestro país. Sí, Jesús, pero vamos a ver, durante esta pandemia hemos aprendido muchas cosas y se han tenido que ir modificando y corrigiendo otras muchas. Y en muchos ámbitos. En el ámbito laboral se ha reformado, o sea, ha habido una reforma muy reciente respecto a esto, ¿no? A esta situación y que había que primar el teletrabajo siempre que se pudiera y que hubiera un acuerdo entre las partes. En el ámbito judicial nos hemos tenido que adaptar igualmente a cosas que nunca habíamos hecho, como son vistas telemáticas y comparecencias telemáticas, cosa que, bueno, pues eso me lo cuentan a mí hace un año y digo que ¿dónde van, no? Te quiero decir que nos hemos tenido que adaptar. ¿Por qué en el ámbito educacional, no? Yo aprovecho esta ocasión para darle ya voz a Jesús Flores y comentar también la iniciativa de España Online Educa surge precisamente porque yo veo este vacío. O sea, yo veo al principio de septiembre, cuando empieza a comenzar el curso, y yo veo que se complica la cosa porque al principio yo pensaba que iba a ser más fácil, ¿no? De marzo a junio fue muy fácil el tema telemático, pues yo entendía que el Ministerio iba a entender que se habían modificado las circunstancias y que ante una situación excepcional iba a dar una respuesta excepcional, como bien lo dice nuestro Código Civil. Pero cuando me di cuenta que esto no era así, precisamente por eso es cuando comienzo mi petición y en el comienzo de mi petición están tanto padres o tutores de menores como profesores. Yo desde un inicio os incluyo dentro de la petición y en la enmienda que presento también al Congreso. ¿Por qué? Pues porque entiendo que es la misma versión vista de dos caras, pero la situación y la problemática es exactamente la misma para los menores que van como para vosotros, y el riesgo es exactamente igual para los niños que para vosotros. Entonces, yo entiendo que era de justicia meteros a vosotros allí dentro de esa petición, y por eso la hago, ¿no? Y por eso la reivindico y por eso la expuse absolutamente a todos los congresistas en el Parlamento, pues para defenderla, esta enmienda en el Congreso. Y en esta lucha es cuando yo conozco a Jesús Flores, que él apoya desde un principio esta iniciativa y también, bueno, pues se pone al frente de otra plataforma igualmente para defender a los padres de Ceuta, que es Ceuta Teleeduca. Y bueno, pues ahora quiero que sea él el que nos cuente en primera persona, porque él sí que está batallando en las trincheras con esta situación, y quiero que nos cuente pues todo lo que se encuentra él cada día y los déficits que ve él en esta situación. Jesús, cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuestra experiencia en Ceuta es un poco singular, porque Ceuta y Melilla son las dos únicas que no tienen transferidas la educación, entonces dependemos directamente de Madrid. Entonces aquí tenemos lo que se llama una dirección provincial de educación, cosa que ya, pues bueno, en el resto de España pues son las consejerías de educación, ¿no? Entonces nos vemos en la situación que, por un lado, la ciudad autónoma tiene asumidas las competencias de sanidad para el tema este de la pandemia, y que es el que ordena y manda en este sentido. Por otra parte,
la ciudad es del Partido Popular, está gobernada por el Partido Popular, y la dirección provincial pues depende de Madrid, del gobierno central, ¿no? Entonces, las clases hemos tenido una situación un poco atípica porque dimite el director provincial antes del verano, pasa el verano, en septiembre se nombra a un nuevo director provincial, pasan 2 o 3 semanas del nombramiento y este señor es sorprendido, pues eso, creando una plaza que no tenía a su mujer, a su esposa. Entonces hay ahí un escándalo. La Junta de Personal Docente pide la dimisión de este señor, que es inspector además, lo denuncia el inspector jefe. Y entonces entramos en un periodo de convulso desde septiembre hasta hace prácticamente 10 días que ha dimitido, en el que la dirección provincial está bloqueada, es decir, no han cobrado ahora la primera vez a finales de aquí de diciembre. Todo está bloqueado y no hay manera de que las cosas se puedan dialogar con ellos, ¿no? Entonces empezamos el curso y con unas medidas de seguridad que, como tampoco nos explican demasiado, pues bueno, son para nosotros de alguna manera son nuevas. Eso sí, lo que es la ratio de 16 alumnos máximo por clase, distancia de seguridad la que se puede, 2 turnos, es decir, se dan 3 horas al día en vez de 6, excepto segundo de bachillerato, que en algún centro se dan 6 horas, no en todos. Y por supuesto nada de filtros, EPA ni nada por el estilo, esto no se conoce. El único filtro que se tiene es dejar ventanas, puertas y pasillos abiertos, con un viento a veces frío que obliga a algunos alumnos a traer mantas a clase. Y en un momento dado vemos a finales de septiembre que un colectivo de madres con niños con patologías empieza a recoger firmas, 500 firmas nada más y nada menos en Ceuta, que es una población pequeña y que bueno, cuesta recoger firmas. Todas esas firmas van acompañadas de la patología del niño por la que al centro educativo, y estas madres intentan llevarle estas firmas al director provincial. Por 3 ocasiones es rechazada, es decir, no es admitida. Entonces se manifiestan delante del ayuntamiento, ¿no? Un grupo de profesores que ya estábamos alerta, ¿no? Vemos esto y evidentemente nos reunimos y decidimos hacer algo, es decir, esto no puede ser. No a este derecho básico, es decir, nos entra muchísima vergüenza y nos entra también mucha preocupación porque hay profesores que están yendo a clase y son profesores de riesgo. Todo aquello que se hizo en verano del estudio de cuántos profesores de riesgo hay en la ciudad, pues no ha valido para nada, lo que ha dicho Maribel también, es decir, se rellenaron las hojitas, pero al final todo el mundo, excepto ya muy puntuales, casos muy puntuales que han estado exentos y que están ahora en casa, ¿no? Están en casa intentando dar clases vía online y no se les permite, y se empieza a hablar de contratar 30 o 40 profesores COVID para reforzar esto, ¿no? Y cuando muchos de estos profesores quieren dar clase y la administración se ahorraría un dinero, porque es que están ahí, quieren dar clase, de hecho han contactado con los alumnos por su cuenta de riesgo, como ha hecho mucho profesor, como decía Jesús antes, gracias a la labor abnegada de muchos docentes, esto no ha sido una catástrofe, porque la gente muchas veces, sabiendo esta situación, pues ha intentado desde casa ayudar, echar una mano, etc.
pero lo que es la administración con un blog y decidimos lanzar una campaña en Change.org que a los días ya tenemos, a los pocos días tenemos casi 500 firmas, ¿no? Que para Ceuta es importante, es un número que consideramos importante porque aquí las campañas suelen ser muy poco seguidas, ¿no? Entonces es cuando sabemos de tu plataforma, Amparo, y se nos abre pues una ventana en el cielo, ¿no? A partir de ahí te contactamos, creamos la plataforma Ceuta. Hemos estado en contacto bueno, coordinando acciones durante estos meses. Al final se pudo reunirse con la dirección provincial, se le entregaron esas firmas, pero 2 o 3 días después dimitió el director provincial, con lo cual estamos ahora en un callejón sin salida, es decir, no tenemos director provincial, se nombrará después de las fiestas. Parece ser que el compromiso máximo que se llegó fue de mitigar el tema de los absentismos, es decir, que se mandó una circular a los centros diciendo que en tanto las madres o los padres de alumno presentasen en la dirección provincial los informes pertinentes para ver si se podía o no dar clase vía telemática, bueno, que no se tuviesen muy en cuenta estos informes de absentismo escolar, porque muchísimas madres estaban acosadas, ¿no? por asuntos sociales. Incluso algunas han tenido que hacerse con los servicios de un abogado porque se les decía que les podían incluso quitar la patria potestad, etc. En fin, todo ya que conocéis esto, ¿no? Todos los casos terribles de sufrimiento que se ha dado a estas madres y a muchos profesores que, como hemos visto aquí, muchos de ellos interinos y otros que no lo son, hay una parte que, de una manera, a favor, es decir, no es que esté 100% en contra, pero hay ese sentimiento de indiferencia, de que, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Otros que son interinos, que estamos en la misma situación, que tienen miedo a moverse, a destacar, porque, bueno, al año que viene puede ser que no estén aquí o porque tienen ese tipo de miedos, con lo cual muy poca gente está dando la cara, ¿no? Yo he tenido que poner la mía, pues porque ya, bueno, digo, docencia, no importa, ha sido con... Pero yo reconozco que si ya de por sí el funcionario público es un colectivo bastante asustadizo y atomizado, porque ha sido una política durante años, ¿no? De dividir y triunfar, de no tener ninguno de nosotros la misma nómina y es muy difícil moverse a la hora de reivindicar algo. Aquí lo que está pasando es eso, que hay una situación de pánico entre mucha gente y luego pues la administración pues está las cosas pudrirse, es decir, no da salida. Y es un poco una situación, desgraciadamente, a lo que digo yo, a la española, ¿no? Es decir, de tapadillo, ¿no? Pues no moleste, cójase una baja, que a mí me lo han dicho también, cójase una baja y ya está, ¿no? Y aquí no pasa nada, ¿no? Esas son situaciones que se están dando, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en una situación que no sabemos qué va a pasar, es decir, muchos de esos 500 niños ya han vuelto al colegio, no quieren volver. Los profesores, hay algunos que están con ganas de ponerse de baja, pero tampoco saben qué hacer. Y entonces es una situación, digamos, bastante kafkiana, ¿no? Desgraciadamente, ¿cuándo se podría solucionar todo? Hablando, sentándose. Hay medios suficientes para dar clases telemáticas. Aquí han llegado incluso varios miles de ordenadores de computación. O sea, no es por falta de medios. Experiencia se tiene,
porque ya se ha dado clase en los meses pasados y aparte se han hecho muchos cursos para saber trabajar con estas plataformas digitales. Entonces tampoco entendemos por qué ese empecinamiento en clases presenciales. Lo del tema de la socialización de los niños tampoco tiene mucho peso porque los niños apenas se tratan en las aulas y entran por las puertas que tengan que entrar, pasillos evidentemente señalizados, todo el mundo pues tiene su gel, pero que no sabemos por qué se empeña la gente, la administración, en mantener este estado de cosas, ¿no? Así que no sabemos, es decir, es una situación angustiosa para mucha gente, eso sí, pero desgraciadamente las cosas... Sí, sí. Jesús, respecto a lo que acabas de decir, yo entiendo que si habéis recibido esa cantidad ingente de ordenadores, con eso se salvaría la brecha digital a la que tanta alusión hacen para no ceder a esta educación online. Sí, perfectamente. O sea, si es que ya cuando dimos clase el año pasado, bueno, el curso pasado, 98-97% de todas las familias le compraron un ordenador al niño, ¿no? Es decir, ordenadores baratos. Es decir, casi todo el mundo ha dado clase. Hay algunos que no han podido, pero perfectamente. La ciudad incluso autónoma ha dado dinero para cubrir esas deficiencias. Es decir, no es una excusa lo de falta de medios, eso por supuesto. Es que eso es otro de los mantras que estoy ya cansada de escuchar, junto con el de la sociabilizar, que efectivamente en tiempos de pandemia, pues la socialización de un niño en un aula me parece a mí que va a ser que no. Junto con el tema de la brecha digital, que por vuestras declaraciones yo entiendo que estaría totalmente salvada y no sería más que una excusa más. Totalmente, totalmente. Y lo grave del tema es que, claro, al principio cuando había un alumno en una clase con afectado, pues se cerraba toda la clase. Yo he tenido en mi 18 profesores y yo qué sé, 90 alumnos confinados. Pero no sé por qué en un momento dado Sanidad empieza a considerar que solamente van a quedarse en casa los alumnos que están sentados en la mesa de delante o al lado, es decir, en el círculo más inmediato al niño contagiado. Y el resto de la clase y profesorado, por supuesto, pues no se tiene en cuenta. Es decir, de las cosas mucho la atención y que ha habido muchos profesores que se han quejado, profesores en riesgo, es decir, de riesgo, gente ya que tiene, pues eso, 65, incluso casi 70 años, que se encuentra con que le han confinado a un niño o a una niña y a 2 niños más, pero ni el profesor ni el resto de la clase ha sido confinado, cuando evidentemente no se dispone de filtros ni nada de esto, ¿no? Solamente ventanas abiertas, que también es otro problema, porque claro, húmedo que realmente, bueno, ponía los pelos de punta, ¿no? Es cierto que afortunadamente hemos tenido en Ceuta días muy buenos, un invierno que veremos a ver lo que pasa ahora en enero, ¿no? Pero yo lo que veo más, 2 cosas yo llamaría la atención. Primero, la falta de capacidad de la administración para responder adecuadamente. Es decir, no se ha hablado en serio con los docentes, con los padres, no se les ha... Y una voluntad clara de ayudar a estos niños o a estas familias con patologías. Es decir, se las ha tratado, se las ha criminalizado, incluso a los padres y madres, haciéndoles ver que si se suspende es por su culpa, que porque usted no lleva al niño a clase, ¿no? Y claro, esto es realmente ya algo que
que no se puede admitir, ¿no? No sé lo que nos está pasando en España, pero da la sensación de que los políticos o los que están en la administración no han entendido que están al servicio, a nuestro servicio, ¿no? Quizás sea un poco la respuesta a todo esto que está pasando, es decir, que no se han dado cuenta, no han asumido que tener un cargo es tener una carga, ¿no? Y ponerse al servicio, a la escucha del ciudadano, para arreglarle los problemas, ¿no? Aquí da la sensación de que yo llego al poder, por pequeño que sea, y ahora ustedes tienen que obedecer. Y gran parte de lo que está pasando, yo creo que en España así, es por esa idea de que aquí yo tengo que decir cuándo se cierra o se abre algo. Es decir, el poder lo demuestro mandando, ¿no? Y usted no lo hace porque a mí no me da usted la gana, ¿no? Y usted no me va a decir a mí lo que tengo que decir. Es decir, es un poco la mentalidad esta estúpida, ¿no? Porque el poder es realmente, en fin, una ilusión, ¿no? No tengo otra explicación, si no es la... Yo os quería hacer una pregunta. Si me Sí, permites, Amparo, que claro. mencionaba Jesús, que me ha gustado mucho tu intervención, Jesús, cuando hablamos del cambio de protocolo que se produce el 24 de septiembre, el acuerdo al que llegan Sanidad y comunidades autónomas para modificar el protocolo y cambiar la definición de contacto estrecho dentro de un aula cuando se produce un caso, decimos, no sabemos por qué se hace. Bueno, en realidad sí lo sabemos. Lo que ocurre es que en los 15 primeros días de clase tuvieron que cerrar miles de aulas y más de 100 centros educativos enteros con ese protocolo. Porque cuando se sigue el protocolo y haces pruebas a todos los compañeros de clase, detectas más casos y hay que cerrar. ¿Qué dijeron? Bueno, esto es insostenible. Es insostenible porque como no habían llegado a un acuerdo para ofrecer mecanismos de que las familias se puedan quedar en casa con sus hijos en caso de que se cierre el centro o su aula, pues lo que decidieron fue, y ahí fíjate qué rápido se pusieron todos de acuerdo, ahí no ha habido discusión. En las comunidades autónomas están gobernadas por distintos colores, distintos partidos. El 24 de septiembre no hubo ninguna discusión, se pusieron todos de acuerdo, cambiemos el protocolo para que no haya que cerrar aulas y que no haya que cerrar centros. Si no hacemos pruebas, no vamos a detectar contagios y por tanto aquí no hay que cerrar nada. Y ese es el motivo, no hay otro motivo. Sí. Yo de todas maneras, que sepáis que yo hace años ya que he perdido la fe en el sistema democrático español. No sé si eso es punible y tendré que ingresar en prisión por perder la fe, pero siempre se ha dicho que la fe era un don de Dios. Entonces yo he perdido la fe. Estamos aquí haciendo lo posible, pero no tengo ninguna esperanza de ver resultados a medio o corto plazo. Es decir, yo no sé, pero hay un desafecto muy grande hacia los que nos están administrando, y esto es una prueba más de que en situaciones así, pues lo que tiene que primar es la humanidad, la vida. Yo lo he dicho en la televisión, lo he dicho en varias veces aquí, digo, tiene que primar la vida, la vida es lo más importante. Y los niños y familias donde hay un riesgo elevadísimo de muerte y de contagio, estas personas no se les puede obligar ni criminalizar como se está haciendo, porque esto ya es lo último, ¿no? Para que lleven a sus niños allí a estar 3 horas cuando podrían estar en casa. Y además la enseñanza a través de Internet cunde mucho. Y los niños les gusta, están acostumbrados. Y bueno, y es el futuro, porque se está hablando en la ley de educación del tema híbrido, de que al final, bueno, pues vamos a empezar ya. Tenemos una ocasión como esta, trágica, pero bueno, vamos a empezar a aplicar un poquito nuestra propia medicina, ¿no? Yo os quería preguntar a los tres que me dijerais qué papel tiene el profesor en las aulas en estas circunstancias. Quiero decir, qué poder tiene o qué capacidad de reacción tiene ante una situación real que conocéis de unos padres que están trabajando en casa con su hijo de forma telemática. Si vosotros, por ejemplo, tenéis la opción de enviarle los deberes, las tareas,
¿hasta dónde llega la responsabilidad o la capacidad o el poder del profesor de poder justificar esa falta? ¿Tenéis órdenes de dirección de que no sea así? ¿Es el propio profesor el que decide si está justificada esa falta? Porque son preguntas que me han hecho muchas madres, pues porque claro, cuando estás en un nivel de desesperación tal que llevas 3 meses con este sometimiento, con este acoso, por parte de todos, del centro, del director, de inspección, de servicios sociales, pues claro, ya llega un punto que los padres están tan saturados que buscan responsables. Entonces, llega un punto que quieren hacer responsable a todos. Entonces, yo me gustaría saber hasta qué punto vosotros tenéis ese poder, ¿no? De decir, yo voy a justificar esta falta de esta madre que me ha puesto a través de la plataforma X de cada colegio, pues que me ha justificado esta falta por baja médica, pues por esta situación. No sé qué me podéis contestar. Por ejemplo, Jesús Flores, ¿qué me puedes decir contigo? Jesús Flores. Sí, pues mira, los profesores pasa como con los médicos, es decir, tenemos unos protocolos, tenemos unos inspectores, bueno, unos jefes de estudios, directores, inspectores y demás, y es difícil de alguna manera moverte, ¿no? El margen es pequeño. Es cierto que no es lo mismo en la primaria que en la secundaria o en el bachillerato, ¿no? De que como ha habido en estos meses tal follón de bajas y demás, el pasar o no pasar lista, pues muchas veces no se ha pedido. Es decir, las listas, nosotros, por ejemplo, las metemos en un programa que está todo informatizado y se sabe al momento quién falta, quién no falta. Pero es cierto que no se ha insistido mucho en el tema de las listas, aunque si evidentemente te las piden, pues puedes tener un follón gordo. Problema que mientras se haga un poquito la vista, pues el profesor también la puede hacer, ¿no? Pero evidentemente nosotros no tenemos ningún poder. Por ley estamos obligados a pasar lista, a decir quién es y bueno, y a comunicarlo, ¿no? Porque luego los padres, claro, entran, miran y quieren saber si están ahí sus niños o no, o el inspector te puede llamar en un momento y decir, usted no está pasando lista, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, yo lo que digo es eso, un poco margen, menos que vamos a tener, porque como decía Maribel, esto va a ser así, es decir, que el profesorado, el docente, va a estar más sujeto y va a tener que comportarse de una manera más robótica, si no, lo va a tener muy difícil, ¿no? ¿Opináis igual, Jesús y Maribel? Bueno, yo quería comentar... Ay, perdona, Jesús. No, adelante, Maribel. Gracias, compañero. Bueno, yo quería comentar desde mi punto de vista secular, ¿no? La situación que yo tengo en mi casa. Yo tengo un niño pequeño, el niño, evidentemente, a mí me ha dicho una juez que yo soy de riesgo y que no vaya al instituto, entonces mi hijo tampoco va a ir a un aula para que nos expongamos toda la familia y bueno, yo he presentado los papeles de la jueza al colegio, el colegio se reunió con inspección y yo recibí una comunicación del colegio diciéndome que lo sentían mucho, pero que para mí no había nada, porque el inspector había dicho que todo tenía que ser presencial. No importaba lo que hubiera dicho la jueza, nada. Entonces, pues bueno, yo entiendo que sus profesores no pueden enviarle tareas, de hecho no hemos recibido ni siquiera las notas, o sea, es el primer año que mi hijo no tiene notas desde que empezó el colegio, ahora va tercero de primaria, un estudiante modélico, un estudiante de AE en todo, o sea, es tremendo, tremendo. Yo sí que puedo apuntar también desde mi punto de vista de mi experiencia laboral, pues que sí es cierto que durante el confinamiento, a pesar de que a mí no me tocaba porque yo no era tutora, pues partiendo de la base de que todos somos, como decía el compañero también, Jesús Flores, de que todos somos, por encima de todo, somos humanos y esa parte personal que nos hace único hay que
de alguna manera hay que elevarla por encima de nuestras obligaciones profesionales o por el miedo que tengamos a que nos expedientes, cualquier cosa. Entonces yo sí, junto con a lo mejor muy poco porcentaje de compañeros, mantuvimos el contacto con los padres y con las madres de los niños que estamos todos en estado de alarma, por voluntad propia. Y estuvimos ahí y estuvimos dándoles, pues de alguna manera, un apoyo psicológico, moral que necesitaban. Porque, claro, otro de los males que tenemos en este país es que se concibe la enseñanza como algo demasiado mecánico. Entonces tú se supone que eres un trabajador más, como si estuvieras en una fábrica, un operario, y que tus alumnos son tus alumnos. En el momento que alumnos, olvidas que son personas. Y las familias, te olvidas de que son personas, te olvidas de que pues hay unas situaciones individualizadas que tú como persona estás obligado o obligada a atender. Piensa, Amparo, que por ejemplo, algo muy grave dentro de todo lo que nos ocupa, que todo es grave y todo es mayúsculo, pues una de las situaciones más hirientes es que a nosotros, a los profesores, no se nos ha dado formación psicológica ni emocional para afrontar los dramas con los que muchos de nuestros alumnos han vuelto a las aulas, porque a pesar de que yo lo he hecho por videoconferencia, yo he tenido que ver cómo alumnos míos rompían a llorar pensando en que estas navidades, que iba a pasar con los abuelos, muchos de ellos se les han muerto familiares, pues los profesores nos han lanzado allí a la arena, como al circo, y apañároslas como podáis, y haciéndonos responsables de gestionar todo aquello que no podemos. Entonces, sí, yo sé por otro. Ahí has tocado un tema para mí muy, muy, muy importante y del que nadie ha hecho caso, han hecho caso omiso, que es efectivamente las emociones. ¿Quién cuida de las emociones de esos niños? Porque no nos engañemos, esos niños se les está dando muchísima responsabilidad. O sea, esos niños tienen miedos, tienen traumas, tienen impotencia, no cuentan muchas cosas a sus padres por no preocuparles. Les están dejando una responsabilidad en sus manos tremendas de que, ¿y si ellos contagian a sus padres o a sus abuelos y por ellos, por su culpa, entre comillas, fallece algún miembro? O sea, ¿le vas a dejar esa responsabilidad tan grande a un niño? ¿A un niño? ¿Quién se preocupa de eso? ¿Quién se preocupa de esa inteligencia emocional de miles de niños que están yendo a las aulas en estas condiciones? Nadie ha pensado en eso, porque pienso que efectivamente es que ante todo somos humanos, los niños tienen sus sentimientos, tienen sus emociones y nadie, absolutamente nadie, está cuidando de esas emociones tan importantes, igual que tú has dicho, Maribel, y es que es fundamental que efectivamente a vosotros quién os está dando ese apoyo, para vosotros apoyar, claro, es que es quién cuida al cuidador, ¿no? O sea, entonces para mí este tema es algo que han dejado totalmente descuidado, totalmente desprotegido y para mí es fundamental y los valores que tú le transmites a esos niños, ¿no? Ahí es un vacío que para mí esos niños van a sufrir. O sea, lo mismo que por un lado han tenido el mantra de decir a todos los padres que se han quedado con sus hijos en casa, todo lo que se está perdiendo, la socialización, que no socializa, vale, te puedo aceptar pulpo como animal de compañía, ¿no? Pero, claro, o sea, vale, me estás diciendo los problemas que puede tener mi hijo por no asistir a clase presencialmente. Vale, ¿y por qué no habláis de los problemas que van a tener los niños que sí que están acudiendo, de los miedos, de los traumas, de lo que no hablan, de las caritas de pena que tienen, que de eso no hablamos, ¿no? De eso, ¿quién se preocupa? Y es una parte para mí primordial también de la educación, o sea, que es que no es solamente la educación intelectual, sino también la educación en la inteligencia de emocional, ¿no? Y de esos valores que se están descuidando y que a nadie les preocupa. Tú piensas, Amparo, que ya está, que hago un último apunte, que muchos de nosotros durante el confinamiento tuvimos que pagarnos de nuestro bolsillo cursos precisamente de gestión emocional, para saber hacer frente a todo lo que nos había venido encima y para de alguna manera prepararnos para acompañar a nuestros alumnos. Pero lo tuvimos que pagar nosotros. O sea, pues me parece no han cubierto toda esa faceta que es importantísima, no.
no nos la han cubierto. Y claro, es lo que tú acabas de decir, ¿no? La formadora que yo tuve decía, es que claro, si tú tienes que acompañar, si tú tienes que consolar, si tú tienes que guiar a alguien, tú primero tienes que gestionar tus miedos y tus emociones, porque si no, no vas a ser capaz. Estamos ahí también, estamos sufriendo, es que esto es colectivo, estos somos todos los que estamos sufriendo, toda la comunidad educativa, las familias, los niños, los profesores, es tremendo. Y le quiero contestar a Jesús Flores, porque ha hablado antes del refuerzo de maestros contratados por COVID, refuerzos COVID, y resulta que ya la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya lo ha hecho oficial, que va a despedir a no sé cuántos miles de trabajadores de refuerzo COVID. O sea, toda esta gente se queda fuera. Y aquí en Cataluña, que lo quería comentar porque si no lo comento, reviento. Aquí en Cataluña se contrató a no sé cuántos miles de compañeros para refuerzo COVID y con fecha 11 de enero se vuelve a enviar al aula tanto si sí como si no, independientemente de los informes médicos que tengan y de lo que sea. O sea, se les hicieron unos informes, muchas de esas personas pertenecían al cuerpo de primaria, eran profesores de primaria, y entonces se cogieron lo tengo aquí apuntado, mira, un permiso por deber inexcusable, que no está retribuido, pero se lo cogieron. Pues bueno, les han enviado ya una comunicación oficial encima hoy, que es festivo en Cataluña, porque hace poco he hablado con algunos de ellos, y hoy mismo que es festivo les comunican por un correo que tenemos que se baliza, que tiene carácter de notificación certificada, que se han de incorporar el 11, y algunos les han enviado informes de la mutua con fecha de agosto. Y a los sustitutos, o sea, el refuerzo COVID que tenían plaza, que esto es muy grave, hasta el 30 de junio, los echan a la calle, aquí en Cataluña y en Madrid. Esto es lo que tenía que comentar, que me parece, es que no tengo palabras para calificarlo, es que es un abuso en toda regla, un abuso. Totalmente, un atropello total y brutal. No sé si queréis, para terminar, puntualizar algo, cerrar con algo que queráis destacar. Jesús Moreno. Pues para terminar, simplemente yo voy a decir lo que desde mi punto de vista se tendría que hacer desde enero, que tendría que ser que todos los mayores de 14 años obligatoriamente tendrían que formarse y recibir las clases desde casa. Y los menores de 14 años, las familias podrían elegir si quieren llevarlos al colegio o seguir las clases desde casa. Eso, desde mi punto de vista, sería la mejor situación para limitar los contagios y que todo el mundo tuviera derecho y pudiera recibir la formación a la que tiene derecho. Esto sería Quizá podrían mantenerse ciertos institutos por localidades para casos muy extraordinarios, de distinta problemática, de alumnos con diferentes situaciones, para darles también servicio personal, pero el resto mayoritariamente todos los mayores de 14 años desde casa y los menores que las familias elijan. Sí, yo quiero decir que realmente triste, o sea, triste porque me doy cuenta que estamos yendo de una manera u otra no hacia esa sociedad abierta, digamos, de la prosperidad y de las libertades y de que la gente de alguna manera participe, ¿no? Sociedad participativa. Se está instalando, y no me refiero a ningún partido político, ¿no? Los partidos políticos, pues en estos momentos parece ser que son correas de transmisión de poderes más fuertes, ¿no? Se está instalando, a mi juicio, y lo estoy oliendo, porque ya tengo años, he estado en política, sé cómo funciona un poquito esto, se está instalando un modelo totalitario. Es decir, totalitario es que todo el mundo tiene que pasar por el aro y todo el mundo tiene que ir por aquí y todo el mundo tiene que ir por allá. Es decir, esa es un poco la sensación que tengo, que me produce muchísima tristeza cuando funcionar muy bien, tenemos gente estupenda, tenemos medios, tenemos capacidad, tenemos creatividad. Entonces, me parece muy triste que estemos ahora en el 2020 en una situación en la que estamos peor en ciertos sentidos que hace 20 años, ¿no? Y no sé qué futuro van a tener nuestros hijos, ¿no? Qué educación, si vamos a formar buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales, no lo sé. Pero quería dejar eso ahí como colofón, ¿no? Profunda tristeza y
por lo que nos está pasando. Entonces, esta lucha que estamos llevando, yo la enmarco, es un granito de arena, pero la enmarco dentro de un movimiento hacia una sociedad abierta, participativa, donde no haya miedo por participar, por criticar, donde entre todos podamos construir lo mejor. Es un poco ahí el mensaje que quiero dejar. Muchas gracias. Gracias a ti. Maribel, tu cierre. Pues mira, yo la verdad que lo que sí que invitaría a todo el mundo, a todos los colectivos, ¿no? A toda la gran familia que es la comunidad educativa de Cataluña, de toda España, pues a no dejar de luchar, porque muchas veces pues nos dejamos de alguna manera milanar por las consecuencias que puedan tener nuestros actos. Incluso invitaría, fíjate, a los compañeros y compañeras a desobedecer abiertamente y a no negar la educación a esos hijos de esas familias que se están quedando sin nada, porque el mío y mi hijo tienen la suerte de que yo soy profesora de secundaria y yo le estoy dando cada día 4 horas de clase, tienen la gran suerte. Pero yo soy consciente de que hay muchísimas familias que no tienen esa suerte y yo invitaría a todos los compañeros y compañeras que hagan un ejercicio de desobediencia consciente y que, como decía Jesús Flores, que sean más humanos y que desobedezcan para garantizar a esos niños el derecho a la educación, que es un derecho que se merecen, y solo con la educación es posible un mundo mejor. Pero nosotros también tenemos que comprometernos y tenemos que ser audaces y valientes, porque a veces cuando la injusticia es la ley, la desobediencia es la obligación, es el deber. Pues yo, para cerrar, me voy a quedar con 3 cositas que habéis dicho cada uno de vosotros. De lo que ha dicho Jesús Moreno me quedo con, efectivamente, pues con que los niños mayores de 14 años que sean online totalmente y los menores pues a elección de sus padres, los padres que puedan elegir. De Jesús me quedo con la frase de gobierno totalitario, totalmente de acuerdo contigo, y si vamos a la cárcel vamos los dos juntos, Jesús, no te preocupes. Y de Maribel me ha encantado desobediencia consciente. Me quedo con esa frase que me ha encantado y te la voy a comprar. Y agradecer enormemente de corazón vuestra presencia. 3 personas para mí muy importantes por su valentía, porque pienso que necesitamos hoy más que nunca esta valentía y este coraje para desobedecer conscientemente. Es que me ha encantado esa frase, Maribel, de verdad. Y para luchar, ¿no? Y para luchar por lo que realmente es importante. Pienso que tenemos que hacer un ejercicio consciente de efectivamente de darnos cuenta qué es lo que realmente importa y qué es realmente, cuál es el legado que queremos dejar en nuestra vida, ¿no? y a nuestros hijos. Y para mí lo tengo muy claro que el mejor legado que le puedo dejar es enseñarle la verdadera importancia de las cosas y lo verdaderamente importante cuando lo es luchar por ello. Yo pienso que no hay mejor legado que puedas dejar que defender lo verdaderamente importante y tener esa valentía en la vida de, pues a veces ir contracorriente, y está claro que cuando vas contracorriente es la opción más difícil, ¿no? Salir de esa zona de confort por la que lo más fácil es seguir a las masas y no pensar, porque prácticamente lo que quieren es pues un poco como lo que decía Jesús, ¿no? Un poco de adoctrinamiento, ¿no? Pues darle circo a las masas, ¿no? Y ya está, circo y pan y ya está, y que tiren y que no piensen, ¿no? Pues no, pues yo igualmente que vosotros me revelo a seguir a las masas y me revelo a que nos silencien, y por ese motivo estamos aquí los 4, y de verdad que agradeceros enormemente que hayáis participado en este programa para dar voz a este gran colectivo como sois vosotros, ¿no? Los profesores, que sois el futuro del que depende miles de niños en España. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amparo. Muchas gracias, Amparo. Gracias, Amparo. A vosotros, compañeros. Gracias. Adiós, que vaya muy bien.